Vamos a ver el teorema fundamental de las integrales de línea el día de hoy. Puede ser para un campo en R2, un campo vectorial en R2 o en R3, o más generalmente, aquí es R2, son para flechas, cuando el campo está en R2, y aquí para el R3, el contexto de la clase, campos vectoriales, campos vectoriales. Entonces pensemos que estás en el plano, ¿no? Entonces tienes f de x, y igual a es p de x, y, coma q, la otra es q de x, y. Entonces aquí se está moviendo el punto puede ser en un abierto, voy a poner un abierto contenido en R2, o inclusive todo el, el plano. Entonces aquí es el abierto, y las flechas ya se van a cualquier vector. Y aquí vamos a considerar un abierto, un conjunto abierto en el plano. En este caso, en el plano. Ahora, supón que el sistema, tu campo es conservativo. Entonces, supón que existe una función escalar. Las escalares es con minúscula, también definido en el abierto. En este caso es escalar, entonces los valores son reales. Suponte que es una función escalar, y pues hay muchas, ¿no? Pero que cumpla la condición de que esté relacionada con la otra f, tal que se cumpla que la función f, tu campo f, es precisamente el gradiente de la función. Eso. Entonces, en este caso se llama conservativo, ¿no? F es un campo conservativo. Conservativo. En cuestión de conservativo, significa exactamente la igualdad que venga de un campo escalar, cuyo gradiente te dé el campo original. Entonces, eso puede ser en el plano o en el espacio, inclusive en dimensiones más generales, en dimensiones superiores. Y este es uno de los conceptos que se maneja hasta el final del curso. Entonces, esto es importante. Ya lo se va a introducir el día de hoy y se va a contemplar con algunos ejemplos, algunas condiciones para la existencia de tu campo escalar, porque tú tienes tu campo vectorial F, yo te doy P y Q, y pues está difícil de momento decir que sí es conservativo o no. Entonces tenemos que dar condiciones para decir que tus campos vectoriales son conservativos. Ahora vámonos con la curva SEA. Ahora la curva pues es cualquiera, se pone aquí. Sea C, que va de un intervalo A, B. En este caso, tiene que caer en el abierto una curva, de clase, que sea diferenciable, clase C1, en el dominio de tu parámetro. Y ya nada más, ¿no? Vamos a señalar los extremos. A igual a, no, un P mayúsculas. A igual a, y que sea el CDT, CDA,
Y el A tiene coordenadas, puede ser el X0 y Y0. Y el B, que sea el extremo final, C de B. Y entonces aquí sería X1, Y1. Ahí está. Entonces es una curva en general. Aquí solamente que tenga derivada primera de continua para que se pueda integrar directamente. Aquí voy a poner el dibujito, el diagrama, el que uno está pensando. En este caso es el plano. Aquí está todo abierto U. Por acá lo pongo. Abierto U. Entonces ahí es donde se contiene la curva, ¿no? Está contenida la curva. Este sería el punto A. Por aquí va la curva. Puede ser una vuelta por acá. Y aquí termina en B, ¿no? Inclusive puede ser cerrada. Es una curva cerrada que empiece y termine en el mismo punto. Lo dejo así, a B. Entonces, ¿qué te dice? Tienes que calcular la integral de línea. O sea, que piensa que tu campo vectorial es un campo de fuerza y quieres calcular el trabajo. Entonces, de llevar la partícula desde el punto A hasta el punto B. Entonces, quedaría así, por la definición, la integral de línea. Pero sabes que tu campo es conservativo. Esa es la hipótesis, ¿verdad? La hipótesis es que tu campo es conservativo. Entonces, sigue siendo, sustituyes lo que vale la F por el gradiente de tu campo escalar. Aquí es el gradiente de tu campo escalar. Punto el DDR o la notación que se esté manipulando. Aquí DDR. Exactamente lo mismo. Aquí no se ha dicho nada porque esta es la hipótesis esta. Y puedo poner una flecha. Y no se ha dicho nada. Lo que afirma el teorema fundamental que se ha titulado la clase de hoy, de las integrales de línea, es que para campos conservativos, tu integral de línea es simplemente el análogo al teorema fundamental de cálculo, que sería la integral de C de B, ¿verdad? La función f en C de B menos la función en C de A. O, dicho de otra manera, es con los extremos, ¿no? Los valores de las funciones. Eh, Aquí sería, puedes poner x1, y1 menos f de el extremo que es c de a, que es x0 y e0. O con las letras estas que pusimos en mayúsculas, todo es exactamente lo mismo. Es f en el punto B menos f en el punto A. O sea, estás pensando que tu trayectoria va del punto A al punto B. Entonces, el punto final es el B y el punto inicial es el A. Este es el teorema fundamental del- de las integrales de línea. Este no es el de acá. O sea, ¿cuál es la igualdad realmente? Aquí son 4 igualdades, pero la igualdad, la buena, digamos, que es esta de aquí, ¿no? Esta que está señalada acá. Todas las demás son equivalentes. Está reescribiendo la misma cosa con otra notación. Entonces puedo señalar esta simplemente por acá sí. Ahí mero. Entonces, este es el teorema. Escribo por acá el teorema fundamental de las integrales de línea, ¿no? De la integral de línea, que ya comenzamos a ver. Entonces, pues falta mucho por hacer, ¿no? Porque si tienes un campo vectorial, F, ¿cómo saber que es conservativo? O sea, que viene de una función escalar. Esa es una. Y la otra es, si ya sabes que es conservativo,
Entonces, ¿cómo encuentras a la f, no? Esa es la pregunta. ¿Cómo encuentras a la f? Necesitas un procedimiento para calcular la función escalar cuando tu campo es conservativo. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer la discusión el día de hoy o lo que alcance. Entonces, para empezar, pues vamos a poner aquí la demostración, porque la demostración es muy ilustrativa. Demostración de este teorema, que realmente es aplicar el teorema fundamental del cálculo en una variable, el del f de b menos f de a. Entonces, el teorema fundamental del cálculo en una variable que te dice, aquí lo voy a poner con una g de x, g', ¿no? De x, de x, cuando va desde a hasta b, sería g de b menos g de a. Es el teorema fundamental del cálculo. Aquí la g es una función que está definida en tu intervalo a, b, a r, y estás integrando la derivada. Entonces, cuando integras la derivada, es en los extremos evaluarla. Otra forma de entender esto es el proceso de cálculo en la integral y la derivada, la prima, aquí es la prima, son operaciones inversas, ¿no? Una de la otra. Entonces se cancelan la integral con la derivada y te queda solamente la g evaluada en los extremos, A y B. Entonces, este sería el teorema fundamental del cálculo. Aquí voy a poner entre paréntesis una variable, ¿verdad? No hace falta, pero de una variable. Para hacer énfasis, de una variable. Porque luego estamos pensando en que puede ser de varias, lo que sea. Entonces, x aquí es el parámetro, la variable independiente que va en el intervalo a, b. Entonces, estás haciendo un proceso dos procesos, ¿no? Porque la derivada es un proceso de límite y la integración es el límite de las sumas de ciertas cosas, también es otro proceso de límites. Entonces, aquí estás haciendo dos procesos de límite en cuanto a la derivada y la integral. Pero el teorema fundamental de cálculo es, olvídate de los límites, de los épsilons, de las áreas finitas que tienden a cero, sumas de Riemann, el límite de las derivadas, solamente evalúan los extremos, ¿no? Esa es la clave. Aquí la clave. Le voy a poner así con abreviado, con lo que se va a utilizar. Entonces, ahora sí me regreso a lo mío, que es la demostración. Este fue el repaso de este teorema. Ahora la demostración sería aquí, voy a comenzar por acá. Entonces tengo la integral de línea y ya sé que tu campo es conservativo. Entonces es una cosa así. O si lo quiero escribir en notación de estas con la curva, entonces sería la integral desde a a b de mi gradiente con la composición de c de t punto, aquí es el producto punto, de el otro que sería c', aquí con la definición. Esta es la definición de la integral de línea. Voy a poner por acá, definición de integral de línea. Solamente que ahora no es f mayúscula, es el gradiente de f, pero es lo mismo. La definición va directo, no hace falta suponer nada. Y después simplemente defines la nueva función. Aquí vamos a poner sea g de t, aquí va a ser t, igual a, pues vamos a tomar la función f compuesta con la curva. Esta es la g. O sea, la que aparece aquí en la nube verde, esta g tendría que ser la que está de este lado. Solamente que la letra cambia, ¿no? En la nube verde es x y en esta de la demostración es mi parámetro, el tiempo, lo que le llamamos muchas veces.
la variable independiente t de mi curva, la c de t. O sea, es una composición. G es f compuesta con c de t, es composición. Pero, entonces aquí voy a poner, notemos que G está definida desde A a B, pasa por U, pero la F lo regresa a R. Entonces, esto es de una variable. Es una función de una variable. O sea, lo que tengo arriba. Y además, y su derivada es, aquí es G de T'. Tengo que derivar la composición. Entonces, tengo la composición por acá. F con C. ¿Cómo se deriva estas cosas? Pues es la regla de la cadena. Había dicho que vamos a pensar que la curva está en el plano para no, para concretar las ideas. Entonces, está en el plano es x de t, y de t, que lo mismo funciona para el espacio. Le agregas un z de t y ya está. Falta derivar. Entonces, esta derivada, ¿cómo sería? Ya no alcanza en este renglón, la pongo aquí abajo. La derivada es la regla de la cadena. Entonces aquí voy a poner regla de la cadena. Cadena es varias variables 1. Entonces va directo. Es la parcial de f con respecto a x, evaluado en x de t y de t, multiplicado por la derivada ordinaria de dx de dt, más la parcial de f con respecto a y, evaluado en x de t y de t, por la derivada ordinaria de t de y de dt. Entonces estoy omitiendo donde se está evaluando, y esta es lo que le llaman la regla de la cadena en la versión, una de sus 20,000 versiones, porque hay muchas versiones. Pero esta es de las más clásicas, ¿no? Me refiero a que son de las que se trabajan en el curso anterior. Entonces, cuando uno hace la integral de línea, ¿cómo te va a quedar? Voy a poner la flecha para la continuación. Y aquí la flecha para abajo, y derechita. Entonces, la integral de línea de lo que tenías inicialmente, pues sustituyes, ¿verdad? ¿Qué va a ser? La integral de AB. Haces el producto punto. Haces el producto punto aquí. El producto punto del gradiente con C'. Entonces, lo voy a poner con IJK, puede ser, la parcial de F con respecto a X en I, más la parcial de F con respecto a Y en J, evaluado en X de T y Y de T, producto punto con C', ¿verdad? C'. Lo estoy poniendo en coordenadas usando IJ. Entonces aquí sería X'. Voy a poner la notación esta de Leibniz. Acuérdense que esta es la de Leibniz. Es esta en I, más la de Y en J. Ya aquí está evaluado solo, su parámetro es X de T. Aquí le pongo un puntote porque es una letra en negro. Y es ya el parámetro del T. Haces el producto punto. Haces el producto punto. Todavía no ocupo lo que obtuve arriba, ¿verdad? De G'. Eso lo voy a meter en un momento. Primero hago el producto punto. Entonces, la parcial de f con respecto a x, de x de dt, más la parcial de f con respecto a y, de y de dt, y es de dt. Ahora sí, ya voy a meter la prima, la g', esta que está aquí. Entonces, esta la voy a, por donde paso la flecha, la voy a meter aquí abajo. Aquí lo voy a meter. La g' ya la tengo. Y aquí es donde ya se ocupan. Es una sustitución. Lo que está entre paréntesis es precisamente la g' de t. De dt. Sustitución directa, algebraica.
Ya nos olvidamos de la regla de la cadena, solamente sustituir la flecha en verde directamente. Y ahora lo que falta es lo que está conocido como, le puse ahí como la clave, ¿no? La clave de todo. Voy a poner aquí en amarillito, la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave de todo? El teorema este de una variable que está en la nube verde. Porque ¿qué te dice? Pues es simplemente evaluar en los extremos g de b menos g de a. Y esto no se parece a lo que afirmaba el teorema. No, porque la g, ¿quién es? Recordemos que la g, ¿quién es? La g, la g es, aquí está señalada, es la composición de f con c. Entonces, f con c de b menos f con c de a. Y esto ya es lo que afirmaba el teorema este que está ahí arriba. Se presenta el día de hoy. Entonces, aquí sería la conclusión de toda la demostración. Ojo, solamente la demostración para qué sirve. Entre otras cosas, aquí simplemente porque estás haciendo un recuento de todos tus resultados, de varios resultados, ¿verdad? Regla de la cadena en dos variables, tema fundamental del cálculo, acordate de lo que es la integral de línea y por ahí unas sustituciones, ¿verdad? Algebraicas, de funciones. Entonces es un recuento de algunas cosas que ya están contempladas anteriormente. Pero ahora nos vamos a ver algo más práctico, ¿no? Algún ejemplo tenga que ver con esto. O sea, necesitamos un campo vectorial conservativo. Entonces vamos a construirlo de manera artificial, ¿no? Entonces tienes tu función sea f de x, y, que salga bien sencillo. Entonces sea x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Cuya gráfica es el paraboloide, eso lo tenemos identificado. Y, ¿y qué más? Y consideras una integral de línea, y aquí da el punto que se nos ocurra, ¿verdad? En el plano, eso está definido en todo el plano, entonces piensa que estás aquí en el menos 1,1, aquí está, este sería el punto A, entonces, y por acá sería un 3,2, ese sería el punto B. Y sea C una curva en el plano que, una curva que une a los puntos pues, A y B. Pero voy a poner las coordenadas aquí, si no ya no se va a ver. Menos 1, coma 1, y B es, ¿qué dije? 3,2. Ya tengo la curva, pero no te dicen exactamente quién es. Es la trampa, ¿no? Entonces solamente te dice que los extremos son A y B. Entonces aquí puede ser cualquier curva, la línea recta. La línea recta pues es la distancia más corta entre los puntos, o una cosa que haga aquí vueltas y luego regrese, o sea, cualquier cosa ahí que te une los puntos, va a pensar que es esta, para solamente dejar una. ¿Y qué te pide el ejemplo? El ejemplo te pide hallar la integral de línea de del gradiente de f, que te conecta estos dos puntos a lo largo de la curva C, que es DDR. Esto es lo que te pide. Entonces, ya estás construyendo un campo vectorial. Voy a poner aquí la solución. Pues si tu función escalar fue f de xy, entonces tu gradiente es tu campo vectorial. Sacas el gradiente, que son las parciales. Voy a ponerlo con paréntesis ahora.
dos variables. Entonces, aquí sería 2x, 2y. Ese es tu campo vectorial. O sea, que son las flechas que todas van apuntando hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera. Esta ya vas evaluando. Es como la identidad, ¿verdad? Multiplicado por un 2. Aquí voy a ponerlo de este lado. F de XY igual a 2 veces X, Y. El 2 lo puedo sacar porque es un campo escalar, un escalar en todas las coordenadas, en todas las entradas. Entonces, uno puede ir a la tecnología y ver que tu campo vectorial va a apuntar hacia afuera, ¿no? GeoGebra o Wolfram Matemática o alguna otra aplicación. Si estás cerquita del origen, la flecha es muy pequeña, casi desaparece. Si estás en el origen es 0. Y ya después va aumentando, ¿no? Conforme te alejes del origen, la flecha aumenta en cuanto a longitud. Y la dirección siempre va a ser hacia afuera, apuntando hacia afuera, ¿no? Donde estés evaluando. Por ahí está el campo vectorial, las flechas representadas. Pero no te pide no te pide encontrar la gráfica, sino te pide encontrar la integral de línea. Entonces la integral de línea de tu f, usando el teorema de arriba, voy a regresar unos momentos, va para arriba, para repasar esto. Aquí está. Es esto que está encerrado en rojo. Es una integral de línea de un campo vectorial. Es el gradiente de f. Solamente te dice que le evalúes los extremos, simplemente. No te hace falta que conozcas a la curva. Realmente no te hace falta que conozcas a la curva, solamente depende de los extremos. Igualito al de la cálculo de una variable, cuando integras y aplicas el teorema fundamental del cálculo. O sea que no hay mucho que hacer. Sería f de b, que sería 3,2 menos f de a, sería menos 1,1. Y tenemos quién es la f. La f es la x cuadrada más y cuadrada. Entonces aquí quedaría 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Menos, y de este lado sería 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. Ya no le pongo el 1, el negativo, porque es positivo, ¿no? Menos 1 al cuadrado es 1. Entonces 3 por 3, 9. Y 2 por 2, 4, sería 13. Menos 2. Y si la aritmética no me falló, esto va a ser 11, ¿no? Sería la respuesta directamente, sin hacer el proceso de hacer la parametrización y encontrarte la cuenta, ¿no? Directamente es esto. Por supuesto, si tú agarraste la línea recta, que es de las más fáciles que uno puede parametrizar, esta línea recta, y haces la talacha, porque es la parte algebraica, entonces parametrizas desde A hasta B y haces la integral de línea para tu campo vectorial 2 multiplicado por x, y, entonces te va a dar precisamente 11, ¿no? Sería la comprobación, pero no hace falta, ¿no? El teorema te dice que es directo la integral de línea, no hace falta hacer nada. Ahora, en cuestión de cosas más concretas, uno puede entenderlo, este teorema usando el campo gravitacional, ¿no? El campo, eso se va a hacer, te van a pedir calcular un trabajo que realiza el campo gravitacional. Entonces,
el campo gravitacional, vamos a ponerlo para dos objetos. Uno lo vamos a pegar en el origen. Entonces pensemos que del origen puede ser el Sol, ¿no? Y el punto que es X, con coordenadas X, Y, Z sería, digamos, un planeta. Entonces tienes las masas, la constante G, y abajo vas a tener ¿qué te dice lo que siempre nos dicen en la escuela? Pues es el igual, ¿no? Directamente proporcional al producto de las masas. Voy a poner aquí el sistema de coordenadas. No me sale en R3, entonces aquí hago de cuenta que estoy en un corte, ¿no? En un plano coordenado, por ejemplo. Entonces aquí está el Sol o la Tierra, y estás en el origen. Ese tiene masa M, pensemos. Y por aquí está el planeta de masa M. Entonces, ¿hacia dónde está tirando? Está tirando hacia el origen, la fuerza. Esto tiene coordenadas X, Y, Z. Y te dicen, pues además es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pues aquí le pones el cuadrado de la distancia. ¿Cómo le pongo el cuadrado de la distancia? Voy a ponerle con R. R es igual a la distancia, que es la raíz cuadrada. Z cuadrada, ¿no? La distancia. Entonces es el cuadrado de la distancia. Y a su vez, tengo que meter aquí tiene que ser un campo vectorial Entonces le meto una dirección. La dirección simplemente sería el vector unitario que apunte. Ya tiene el menos. Entonces ya ese menos hace que apunte al origen y ya tienes la dirección. Y el vector unitario sería la mismísima posición. Lo voy a poner con IJK. IJK. Entre su, esto pues le llama la distancia, ¿vale? Sería R. Entonces, este es un vector unitario, ojo. Vector unitario. ¿Por qué es un vector unitario? Porque lo estoy dividiendo entre su norma. Solamente me está dando la dirección con el signo menos. Y ya es todo esto es escalar, ¿no? Escalar. Ahí más o menos. Entonces, tu campo vectorial, un poco escrito con X, Y, Z, completamente, sería la constante. Voy a poner aquí menos. Todo esto es constante. Aquí arriba tienes el vector, posición, X, Y, Z. Esto va a quedar más, y abajo va a quedar R al cubo. ¿Quién es R al cubo? R al cubo va a quedar, es como si pusiera aquí un 3, ¿no? Entonces quedaría la 3 medios. ¿Y en cosa? Es el trinomio X cuadrado, Y y Z, a la 3 medios. Entonces ahí está el campo gravitacional. Está tirando hacia el origen. Entonces, seguramente con David en la clase pasada vieron que este es un campo conservativo, cuyo escalar, entonces voy a poner con X y Z, es el gradiente de una función escalar, donde, voy a poner una coma aquí, donde F es precisamente su campo escalar. Entonces aquí sería el producto de las masas, la constante, y abajo es la distancia esta, ¿no? Esta ya es la distancia, a la 1/2. Correcto, 1/2. Entonces es raíz cuadrada. También alguna vez es llamada, tiene que ver con la energía potencial. Seguramente igual
podemos ver el viernes un poco de ello. Entonces, uno hace la chamba, ¿no? Completa, agarra la función f, saca las derivadas parciales, y las derivadas parciales te va a dar exactamente las componentes de tu, ahí está, las componentes de tu campo vectorial, ¿verdad? El campo gravitacional. Y solamente estás pensando en dos cuerpos. Entonces, dicho de otra manera, la parcial de f con respecto a x tiene que dar la primera coordenada. Aquí voy a escribir la de x. Y aquí es al cubo, ¿verdad? La 3 medios, perdón. Esto se repite en todos los lados. Entonces voy a hacer un copiar y pegar. Este es en x. Luego la parcial con respecto a y. Y es exactamente aquí. Vas a hacer la y. Es la y. ¿Verdad? Solamente estoy comparando, ¿no? La igualdad en las componentes i, j, k. Y luego la última, que sería la parcial de f con respecto a z. Es la misma historia, pero cambio a z. Duplicar. Y acomodo, según yo, y aquí queda z. Entonces aquí estás multiplicando numeritos al evaluar. Son las componentes de tu campo vectorial. Componentes. Componentes. Entonces las entradas i, j, k. En la primera, la segunda, la tercera. Del campo gravitacional. F. Eso mero. Entonces ya puedes calcular el trabajo, ¿no? Que ejerce este campo gravitacional de un punto cualquiera a un punto arbitrario. Aquí solamente una observación desde el inicio, faltó escribir, que es un campo vectorial definido en el abierto, o sea, estás en todo el plano, aquí en todo el espacio, pero le estás quitando el origen. ¿Por qué le quitas el origen? Porque ahí hay una singularidad. Tu ecuación falla, ¿no? Si lo evalúas desde el origen. En otras palabras, la calculadora te marca error, ¿no? Al evaluar en un punto en el 0, 0, 0, que estás dividiendo, sería un 0 aquí abajo. Y dividir entre 0 es una operación aritmética prohibida, ¿no? O sea, puedes llegar a contradicciones si consideras dividir entre 0. Entonces, el abierto U es completamente el R3 menos el 0, 0. Aquí voy a poner aquí la nota. El abierto U, el conjunto, donde está definido, que sería el conjunto U, eh, es el dominio del campo de ambos, del campo escalar y campo gravitacional. Entonces, de los campos de F y la otra F, ¿no? Ahí tienes problemas. Entonces, no lo lleves hasta el origen, sino llévalo de un punto a otro punto, ¿no? Arbitrario. Entonces, aquí sería, ¿qué quieres hacer? Pues, quieres mover una partícula, ¿no? De un cierto, Profe, una duda. dígame. ¿No lo que anotó no va a la 3 medio? Lo de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Oh, sí, sí, gracias. Esto sí va así, para que cuadre, ¿no? Por lo de arriba, mero. Sí, perfecto. Ahí ya está bien, porque si no queda grabado todo mal la clase. Gracias. Entonces, estamos en R3
Eso era, ¿verdad? Estamos en R3. Entonces yo hago de cuenta como si estuviera en el plano porque no me sale en R3. Pues no olvidarlo. Entonces, tu campo gravitacional va para adentro. ¿Por qué va para adentro? Porque está tirando hacia el origen. Eso aquí lo dice, pues yo no. Yo no soy nadie, pero aquí está el signo menos, ¿verdad? Es el que lo dice. Está tirando hacia el... Ese signo menos es que te está tirando hacia el origen. O sea que todo lo jala. El campo vectorial. Ahora es al revés, ¿no? Si estás muy, muy lejos, tus flechitas no se alteran. Y eso sí es completamente intuitivo. Si estás alejado del sol, tan lejos que no te va a afectar. Y a veces ni siquiera el mismísimo movimiento, ¿no? Pero muy cercas, las flechas cada vez van aumentando. Ya no sé aquí cómo hacerle para el aumento. Así, ¿verdad? Una cosita insignificante y va aumentando la flecha. Y yo creo que ya más pongo unas cuantas, porque si no, nunca voy a acabar de llenar el plano. Todo es en forma radial. Solo es en una sola dirección, mejor dicho, hacia el origen. A eso me refiero. Entonces, si quieres llevar una partícula de un punto A, no quiero complicarme la existencia, voy a ponerlo por acá, de un punto A un punto B, se lo voy a poner A, al punto B, pues no importa qué trayectoria utilices, simplemente es la diferencia, ¿vale? Entonces, aquí puedo hacerlo en espiral y no pasa nada, ¿no? Como si fuera una especie de hoyo negro, lo va tragando y va cada vez aumentando más, ¿no? Pero eso ya no me cuenta. Entonces, esto mismo puede ser la trayectoria que está siguiendo la partícula de masa m minúscula, ¿verdad? Aquí está la C. Y vamos a poner coordenadas. Hallar el trabajo. Pues vamos a iniciar aquí rapidísimo. Hallar el trabajo más pegado del campo F, del campo F gravitacional. Sigo en el ejemplo. Ajá, de trasladar o llevar, ¿verdad? De mover una partícula de masa m, de masa m, desde el punto. Yo había dicho que iba a poner los sencillos para no, A, que salga directo. Este tiene que estar, pues yo qué sé, ¿no? Vamos a poner un 4,0,0 al punto AB, que sería 1,0,0. Este es el 400 y este es el 100, así. Y bueno, lo que siga. Entonces, pues es una integral de línea. La integral de línea es sobre C. Realmente la C no importa, es independiente de la trayectoria. Eso es lo que vamos a hablar a continuación. Solamente termino la cuenta. Que sería el gradiente de, aquí sería con F. Y luego sería el gradiente de F minúscula. Aquí con la notación indica un producto punto. Ahí. Entonces, pues nada, aquí solamente se utiliza el teorema que está al inicio y se coloca de aquí, ¿verdad? Duplicar. Aquí se va a colocar 2 veces. Esto lo voy a poner aquí para no olvidarlo. Lo voy a dejar ahí. Entonces va a ser simplemente F del punto B, ¿verdad? Punto final
menos punto inicial. Ese es el orden en el que se tiene que hacer. Entonces, antes de seguirle, chequen que la dirección en la que va la trayectoria va de acuerdo a las flechas de tu campo vectorial. O sea que, aunque sea una espiral ahí media borrosa, puedo ponerla más simple, ¿verdad? Para no... La misma línea recta puede ser, ¿verdad? Para que se vea más clarísimo aquí. Entonces va en la misma dirección que tu campo vectorial. Entonces el trabajo tiene que ser positivo, lo que se comentaba la semana pasada, el viernes. Entonces aquí solamente voy a evaluar. Esta sería hay muchas M's. M, MG. Este sale como, lo voy a dejar aquí, luego lo pongo como, sería en el B, ¿vale? Sería 1, 0, 0, 3 medios, un medio, un medio. El 3 medios es el campo, menos el otro punto, sustitución, que 4, 3 medios. Entonces los ceros no importan, ya veo que tengo el factor común, entonces va a ser 1, ¿verdad? En el primero es 1, porque raíz de 1 es 1, 1 entre 1 es 1, y el otro, ¿quién sería? 4, se cancelan los medios con el cuadrado, que se cancela este con este, y te queda el cubo. Te queda el cubo. 4 por 4 es 16, 64 debe ser. Y así así va la cuenta. Entonces, esto efectivamente es positivo, ¿no? Como se comentaba. Estoy haciendo un trabajo positivo. Eso, Profe, bueno. entonces, ¿Sí está bien? ¿no era la un medio? Oh, sí, 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 otra vez aquí, está chueco, gracias. Un medio. Cuartos, ¿verdad? Entonces todo se puede. El trabajo es exactamente 1 menos 3 cuartos, 1 menos un cuarto, 3 cuartos. Gracias. Entonces, es de básico. Ahí donde aquí nada más solamente ponemos positivo. O sí. Eso. Ok. Inclusive puedes llevar una partícula, ¿no? Desde un punto, puede ser el punto. Esa es la respuesta. 3 cuartos del producto de las masas por la constante. Pero lo puedes extrapolar el ejemplo, ¿no? Puedes tomar un punto aquí, que sería el 0, 1, 0, que sería el punto A, y puedes llevar esta partícula hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito y ver el trabajo que realiza el campo vectorial. Es un ejemplo también. Otro, que voy a poner otro, que tiene que ver más con la ortogonalidad. Me tiene que servir el mismo campo vectorial, entonces no sé si pueda tomarlo completo. Voy a otro intento. Pues tienes tu campo vectorial aquí, campo vectorial así, solamente que apunte hacia el origen, ¿no? Que apunte hacia el origen. Ah, que sea, que todo apunte hacia el origen. Vamos a tomar el campo gravitacional. Consideramos el campo gravitacional. Seguimos con él, para no, nuestro campo gravitacional sería M, G, sería R al cubo, y sería X en Y, Y en J, Z en K.
y consideras un punto A y un punto B, ¿no? Pero que están sobre la misma esfera del mismo radio, ¿no? Si están sobre la misma esfera, aquí tomas la esfera, estás en R3, ahí está la esfera. Aquí creo que ya me va a salir el eje Z, aquí es X, Y, Z. Entonces tomas un punto A, coordenadas X0, Y0, Z0, pones un punto B, ¿no? Coordenadas X1, Y1, Z1. Entonces haces la trayectoria desde AB, entonces la voy a hacer aquí con una trayectoria ahí va. Este sería tu C. Entonces hoy voy a escribir aquí, sean A y B, dos puntos o puntos sobre una esfera. Sobre una esfera, quizás centrada en el origen, una esfera de radio, lo que sea, ¿no? Puede ser radio 1, voy a poner R igual a 1. Puede ser inclusive R en general, la esfera unitaria, voy a escribir aquí, esfera unitaria. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el trabajo de tu campo gravitacional al mover una partícula desde A hasta B? Aquí sería el campo gravitacional. ¿Cuál sería hallar? Lo estás haciendo sobre el mismo radio. Entonces, ¿cómo va tu campo escalar? Ah, pues es este. Ese es tu campo escalar. Ahí está cerquitas todavía, a la vista. Entonces, tu campo escalar en los puntos F, se va a poner aquí la solución. Tu campo escalar, en el punto A, que es el X, son los ceros. No hace falta ni siquiera cómo está ubicado el punto sobre la esfera, que sabes que lo de abajo, ¿no? Solamente necesitas el cuadrado, la suma de los cuadrados. Entonces, este sería, aquí es una G. Voy a pensar que es de radio R. Voy a ponerle aquí una R. ¿Vale? Porque es lo que significa. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y lo mismo va a pasar para la otra. Lo voy a poner aquí separado, pero aquí es con unos. Porque está sobre la misma esfera. Ahí elegí que sea de R igual a 1 para fijar ideas, pero funciona para cualquier R, es lo que estoy haciendo. Ahí está. Entonces, abajo es exactamente la R, porque es la distancia del origen al punto A. Entonces, es R. Aquí lo voy a poner con una línea. Del origen al punto A es R, que está sobre la esfera. Lo mismo para el otro punto. Del origen al punto B es la distancia R. Eso porque están sobre la esfera. Ah, pues ya no hay nada que hacer porque la diferencia de las mismas cosas te va a dar 0. El trabajo lo voy a poner con el gradiente, que es la resta de los puntos. Aquí voy a ponerlo con A y B, que son los puntos de arriba. Es F de B, es F de A y F de B, que es lo mismo. Si quiero sustituir y hacerle más aquí o sea que solamente depende de los radios, lo que quiero decir. Y cuando los radios son los mismos, pues esto ya te da 0.
te da 0 automáticamente. Aquí estás ocupando el teorema teorema de hoy, ¿no? Fundamental de las integrales de línea. Integral de línea. Solamente la resta de los extremos. O sea que te da un 0. No importa qué tan lejos lo llevó, si desde el punto y su antípoda, todo lo más lejano, o el polo norte, el polo sur, ¿verdad? Con nuestro sentido geográfico, entonces el trabajo va a ser 0. Eso es porque tienes el tema fundamental del cálculo, sería una aplicación inmediata de por qué da 0. Y geométricamente, pues realmente es porque tu campo vectorial está apuntando ¿hacia dónde apunta tu campo vectorial? Hacia el origen, ¿verdad? Ya no, ya las flechas ya se describieron arriba, pues todo va hacia el origen. Hacia el origen. Ahí va. O sea, hacia el origen es porque las flechas están cortando ortogonalmente a la esfera. Y si tomas como trayectoria el arco, el pedazo de arco, lo tomas como trayectoria que está aquí señalado en verde, desde A hasta B, lo que va a suceder es de que tu curva va a ser ortogonal a tu campo vectorial. Y como estás haciendo un producto punto de tu campo vectorial a lo largo de tu curva, con la velocidad de tu curva, ¿verdad? Con la velocidad de tu curva, entonces, pues es un producto punto, es ortogonal, y solo si es 0, ¿no? El producto punto es 0 si solo si los vectores son ortogonales. Entonces no estás haciendo ninguna contribución. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿Cómo sabemos que está con respecto a las curvas cerradas, ¿no? Curvas cerradas. Con respecto a las curvas cerradas, pues vamos a poner la definición. Una curva C que va de A a B aquí puede ser R2, R3, lo que sea. Ajá, una curva es cerrada. Sí, pues lo cierras, ¿verdad? Le haces el punto final, es igual al punto final. A es igual al punto inicial, igual al final. Por acá tienes tu curva. Aquí está C de A. Pues vas por aquí. No haces nada. Te regresas. Y llegas al mismo punto, ¿no? Ahí está. Entonces es C de B. Y le fui dando vueltas así al listón, pero regresé al mismo punto. Es una curva cerrada. Pues para curvas cerradas vamos a tener una propiedad importante que te dice en cuanto a la independencia de la trayectoria, ¿no? O otro concepto. Entonces decimos que la integral esta, ¿no? Que la integral de línea es independiente. Pero para la notación, primero la notación. La notación para curvas cerradas. Se le pone aquí una flechita. Un circulito, perdón. Si ya indicas orientación, ya le pones una flechita para el plano solamente, ¿verdad? Aquí la pongo más grande para que se vea la flecha. La que va en verde es sentido a favor a las manecillas de reloj, algo así. Esa es la notación simplemente. Ahora sí decía con la independencia de las trayectorias. Entonces desde aquí vamos a cerrar un poco esta parte y ahorita lo retomo. Pues tomo un punto A y tomo un punto B.
y tomo una curva que lo une, ¿no? Es una C. Pero luego se me antoja irme por otro lado, otra C, C tilde, ¿no? Entonces, cuando la integral de línea es independiente de la trayectoria, no importa cómo tomaste la curva que une A y B. Entonces, eso es lo siguiente. Decimos que la integral de línea es independiente de la trayectoria, ¿verdad? De la trayectoria. Aquí tengo dos trayectorias. Pues va a pasar eso, ¿no? No importa las curvas que hagas. Va a pasar que las integrales de línea van a ser iguales. Sí, como es definición, es un sí, solo sí. Sí, solo sí. Las integrales de líneas van a ser iguales. La integral de línea y este va a ser igual a la otra integral de línea, la C tilde. Ahí está. Y puede ser a otra más, ¿no? Si yo aquí se me ocurre otra, de la línea recta. Aquí sería un gorrito. Entonces aquí sería con el gorrito. Así no importa, ¿no? La trayectoria, sino solamente los extremos. Esa es la definición de que sea independiente de la trayectoria. Este también es un concepto que se va a estar tomando en cuenta en algunas clases. Entonces, ahí va. El siguiente resultado, voy a ponerlo aquí como un resultado. Voy a poner, este campo es independiente de la trayectoria. Independiente de la trayectoria. Sí, de integral de línea, mejor dicho. Sí, es un sí, solo sí. Lo voy a poner como una equivalencia. Sí, solo sí. Lo que va a suceder es que la integral sobre cualquier curva cerrada, ¿vale? Y lo voy a poner con la misma C, pero de tu campo vectorial es igual a 0. ¿Ah? Para cualquier curva cerrada. Curva cerrada. Ese es un resultado que está por ahí. Un teorema sobre la independencia de la trayectoria. Lo mismo que decir que es independiente de la trayectoria, es decir, que para cualquier curva cerrada, la integral de línea es 0. Es cerito. Entonces está, repite bien porque ¿qué sucede con las integrales de los campos conservativos? Para los campos conservativos, voy a poner aquí el ejemplo. Nuestros campos conservativos, sea F, un campo conservativo. Entonces, pues viene de una escalar, ¿verdad? Ajá, F, un campo escalar. Es por definición. Entonces, definición. Voy a poner aquí por definición. Entonces, siempre la integral de línea, por el teorema del fundamental del cálculo, para las integrales de línea, ¿cómo te va a quedar? Pues ahora lo consideras para las cerradas. Es igual a, es que habíamos dicho, F de C de B menos F de C de A. Pero si estás considerando que la curva es cerrada, o sea que C es una curva cerrada,
es una curva cerrada. Entonces, eso quiere decir que C de A es igual a C de B. Pues ya pegamos todos los conceptos que estaban arriba. Los que decía que en un momento regresaba con ellos. Esto es C de A menos C de A. Es el mismo punto. No hace falta poner esto. Por la justificación. Te va a dar 0. Para cualquier curva cerrada. Importante aquí. Para cualquier curva cerrada. Aquí la letra A volteada, ¿no? Que denota para cualquier curva cerrada. Entonces, por el teorema de arriba, para campos conservativos, por lo tanto, para campos conservativos, si F es conservativo, así como el gravitacional, por ejemplo, conservativo, vas a tener que, pues la integral esta va a ser independiente de la trayectoria, ¿no? Es algo que ya llegas inmediatamente. Es independiente de la trayectoria. De lo que se ha estado hablando el día de hoy. Entonces, es como que la idea, ¿no? La idea de los campos conservativos. Ahora vamos a ver un poco de cómo hallarlos, porque si no, de cómo los hallamos. Le voy a poner un ejemplo. Cómo hallar los campos conservativos. Pues primero vamos a suponer que es conservativo y entonces con este que está aquí, supón, y ya vamos redondeando en las siguientes clases. Supón que F es conservativo. Voy a poner quién es F. Y algo más concreto, muy directo. 3 más 2xy en I, que sea un campo vectorial en el plano, en J. Supongo que es un campo conservativo en el plano, Supongo que es el conservativo. O sea que hay una función escalar cuyo gradiente es este campo. Entonces, hallar ¿quién es ese campo, no? Hallar el campo escalar F. ¿Cómo determinas este campo F? Este campo F, tal que, cuyo gradiente es el campo original. Aquí estoy omitiendo el X, Y. Voy a poner dos soluciones y ya verán cuál es el que más les conviene. Entonces, vamos con el primero. Como es conservativo, o sea, ya estás suponiendo que es conservativo, solamente necesitas hallar el F minúsculo. Y va aquí, la primera. Entonces, F, ¿cómo se descompone? F de X, Y, se descompone como las parciales. La parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y. Entonces, comparar coordenada a coordenada. ¿Cuáles coordenadas? Pues las que tengo aquí a la mano. Y con I. Y la otra J con J. ¿Verdad? Y voy a tener un sistema de ecuaciones. Entonces sería la parcial de F con respecto a X es 3 más 2x, y. Y la parcial de F con respecto a Y es igual a x cuadrada menos 3x cuadrada. Entonces,
Pues es jugar con las ecuaciones, integras una y luego la derivas con respecto a la otra variable. Entonces, integramos esta, y viene el procedimiento, ¿no? De integración y sacar derivadas parciales. Entonces, integramos, sería la integral, es de una variable, 3 más 2xy, ¿y quién es? Con respecto a d de x, ¿no? Es una integral indefinida, entonces le agregas una constante de integración. Esa constante de integración tiene que ser una cosa que depende de la otra variable. Entonces se le suele escribir una g de y. Este procedimiento es integrar con respecto a x. Es la integración. Entonces ya te sale aquí la cuenta. Sería 3x más x cuadrada y, ¿verdad? La función g de y. Eso es el primer paso. Agarras una parcial y la integras con respecto a esa variable. Y después sacas la derivada parcial. Sacas derivada parcial con respecto a la otra. Entonces aquí sería la parcial de f con respecto a y. Y sería, pues la primera no hay nada, sería x cuadrada. La y se va, más g' de y. Pues derivas, derivada parcial con respecto a la variable y. Es eso que está ahí abajo. Y ya que hiciste eso, pues lo igualas con lo que tienes arriba. Entonces, igualas, igualar con lo que tienes arriba del lado derecho. Entonces sería x cuadrada más g', y ahí aparece es x cuadrada menos 3y cuadrada. Y ya descubres quién es g. Entonces aquí es la g como se pueda, ¿no? Aquí ya es una variable, usualmente, porque tienes g'. G' indica la derivada parcial con respecto a esta aquí. Sí. Esta. Derivada parcial. G'. G' de y es derivada de g con respecto a y. La única que tiene. Entonces, cancelas las x cuadradas. Usualmente siempre se cancela algo. Eso es como muy... Y es menos 3y cuadrada. Y como ya no quiero ir más para abajo, voy hacia la derecha un poco. Entonces aquí es reducir, y aquí es integrar para conocer la g. Entonces la g de y sería, es una integral directa, ¿verdad? Porque no hay nada que hacer realmente. Es menos y al cubo. Y le agregas la constante, ahora sí es una c. Entonces finalmente ya tienes la función f. La función f es, ahí está a la vista, es la que te pedían como hallar. Es 3, no, es 3x más x cuadrada y más g', más g, perdón, sería menos 3 y al cubo más la constante de integración esta. Ahí está.
ya partes del hecho de que es un campo conservativo. Aquí la comprobación es comprobación. Sacas el gradiente. ¿Cuánto te da el gradiente? Con respecto a X, es 3 más 2XY. Y luego con respecto a la otra, la Y, sería X cuadrada, X cuadrada, menos 3Y cuadrada. Tiene que ser el campo vectorial. Pero voy a ver solamente arriba, que haya salido el mismo. Este de acá. 3 más 2XY y luego X cuadrada menos 3Y cuadrada. Aquí es 3 más 2XY y luego en la otra, que es la J, X cuadrada menos 3Y cuadrada. Eso que es exactamente el campo F. La comprobación así en breve. Este fue la solución 1. Este es un camino. La solución 2 se hace con trayectorias, se hacen integrales de línea. Entonces, vamos con la solución 2, que vamos a llegar a lo mismo, solamente que con otro caminito. Que necesito saber el campo vectorial, pero ya está aquí abajo. La fórmula para esto es la siguiente. Es la integral de 0 a x. ¿Sí? Partes de 0 y te recorres a lo largo del eje x. Entonces, yo, si pongo un dibujito o un diagrama, nunca se me olvida la fórmula. De otra manera, pues olvido todo. Entonces, aquí estás en el f, en el x, y. Quieres saber cuánto vale f de xy. Entonces, vas desde el origen y te vas sobre el eje x. Entonces, es de 0 a x, tu f. Aquí serían las componentes. Estas serían las componentes de f. Voy a escribirlas. F es igual a P en I, Q en J, ¿verdad? Entonces aquí sería P, en P, ¿no? Y ya vas a poner aquí la letra que te corresponde. Una letra muda, pero como no hay la T ahorita de momento no se está ocupando, vas a poner un T, coma 0. ¿Por qué 0? Porque va sobre el eje X. D de T. Luego te vas con la otra letra, ya te vas por esta flecha, y ahora te vas con la otra, ¿no? Entonces ya sería de 0 a Y para la siguiente, para Q. Entonces X estaba manteniéndose constante, es X, y subes con T, D de T. O sea que esta fórmula es la que te funciona para la integral de línea. Entonces aquí hacer P de X, Y para encontrar F. Va a ser la primera entrada, que es 3, aquí la tengo desde la comprobación, y Q es la segunda coordenada, que sería X al Q, no, X ¿qué? Cuadrado, menos 3Y cuadrado. Ese debe de ser. Ajá, está bien. Entonces, solamente tengo que hacer esas integrales en una variable. Por ejemplo, la P en t,0, ¿quién sería? Pues es al ser y igual a 0, solamente te queda 3. Y la Q serían los integrandos. ¿Quién? X, t. Aquí sí ya se amoló porque es x cuadrada menos 3t cuadrada. Pues ya ahora sí hago el formulazo, ¿no? Del de arriba. Este es el de donde me estoy basando. Ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería XY
la integral de 0 a x, de 3 de dx, de dt, más la integral de 0 a y, de este factor, ¿verdad? X cuadrada menos 3t cuadrada de dt. O sea que esto es fórmula directa. Y identificando quién es tu P y Q. Desde la primera no hay nada que hacer, es 3x. Ya se va apareciendo. Y en la segunda, pues realmente no hay mucho que hacer, es 3x cuadrada y menos, integras la otra. En la otra quizás sí conviene hacer la de la fórmula, t al cubo, ¿verdad? De 0 a y. Integro el t cuadrado, que se vea un poco de procedimiento. Aquí solamente voy a cancelar los 3 y ya acabé la función. Es x cuadrada y menos y al cubo, ¿verdad? Y al cubo. Ahí está. F de xy. Este sería tu campo escalar. ¿Cuál es la diferencia con la de arriba? Pues de arriba te va a salir una constante de integración. Es esta. Esta es la constante de integración. Pero no hace falta porque al sacar las derivadas parciales se desaparece. Y si quieres aplicar el teorema fundamental del cálculo, es f de b menos f de a, se va a cancelar. Entonces no afecta en los resultados agregarle un número o quitárselo. Una C, una constante. El número 2 está más concreto, pero el Stuart ocupa el número 1. Por ejemplo, este es del método de Marsden. El cálculo vectorial es el método. De hecho, ahí no va el Marsden. Va por acá. Es el mayúscula. Marsden. Y este que está como solución 1 es del Stuart. Está. Es una forma de hallar campos escalares que vienen de campos conservativos. Todavía tenemos que dar condiciones para ver cuánto tiene la existencia. Vamos a continuar con ello las siguientes clases.